Comisión. El acta de la sesión 84 queda reglamentariamente aprobada. La de la sesión 85 se pone a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, por el cual comunica que el diputado Miguel Mellado será reemplazado en forma permanente en esta comisión por el diputado Jorge Durán. Ordinario 209, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, mediante el cual, en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Presupuestos Sector Público año 2021, remite el informe del primer trimestre sobre la glosa 03, partida 30, avances de la Política Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y sobre la glosa 07, programa 02, Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, ejecución de los recursos de asignación complementaria y adquisición de activos financieros. Comunicación del presidente de la Asociación de Pilotos de Aeronaves No Tripuladas, señor José Merino, por medio de la cual solicita audiencia con la Comisión a fin de referirse a la situación actual de los drones en Chile desde la mirada de la sociedad civil. Su interés es presentar las dificultades que actualmente tiene el país y sus ciudadanos para ponerse a la par con otras naciones europeas y latinoamericanas, sugiriendo algunas de las medidas que pudieran adoptarse para asegurar que se alcance el máximo desarrollo, abrazando la tecnología y sacando provecho de todas las derivadas positivas que generarían, y la necesidad de un marco legal que garantice que las problemáticas presentes y futuras sean resueltas con una mirada holística y con participación garantizada de todos los agentes relacionados. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Soledad. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Parece que nadie. Le damos la bienvenida al ministro. Presidente, en varios... Sí, Tomás, por favor. Gracias, presidente. Saludarlo a usted, a los miembros de la comisión, al ministro que lo veo conectado. Y quería ver varios, aprovechando que está el ministro presente, aunque no es el tema de esta sesión, pero es el momento de plantearlo. Y me refiero, aunque suena disco rayado y pido disculpas al respecto, pero sobre el tema de los monoclonales, una vez más, presidente, y ahora está el ministro. Yo creo que es un tema que tenemos que conversar y discutir. Es verdad que se nos remitió nuevamente el oficio que nos respondió el ministro en relación a la investigación de la Universidad Austral y por qué no se le entregaron los fondos y todo aquello. Eso es de enero. Pero yo creo que el tema en esta comisión merece una conversación. Yo he estado en contacto directo con gente científica de la comunidad científica de muy alto nivel de Estados Unidos. Han ofrecido la posibilidad de trabajo conjunto con nosotros, de ayuda, incluso a recolectar fondos, para traer monoclonales de los que se ocuparon allá, que se les ha dado bastante poco bombo, el mismo que se ocupó con el presidente Trump, como dije la vez pasada, quedaron con un poquito mala fama por eso, pero bueno, más allá de ese detalle, salvan vidas. Entonces, está el tema de los monoclonales relacionado con la investigación de la Universidad Austral, pero está el tema de los monoclonales que se ocuparon en Estados Unidos, que se podría hacer un avance o por lo menos traer una cierta cantidad, no sé. Hay un tema relevante y a mí me gustaría que pudiéramos conversarlo bien, no en un varios de una sesión. Y yo tengo mucha información que hemos traído, hemos conversado con científicos de Chile, insisto, de Estados Unidos, que están en disposición, gente vinculada con nuestro país a su vez, pero de la comunidad científica. Entonces, yo le pediría, presidente, por su intermedio, y como está el ministro acá, quizás se puede concordar ahora una sesión, una mini sesión en algún minuto para conversar bien sobre el tema y quizás además nos aclaramos y dejamos de molestarlo con el asunto, pero necesitamos discutirlo, conversarlo y ver cómo apoyar. No basta con decir que esto es un proyecto que toma años en tener resultados. La misma gente de la Universidad Austral nos ha dicho que eso no es así, que en meses pueden tener resultados muy, muy relevantes. Entonces hay, por último, cruce de información diferente. Entonces, por último, para aclarar eso, con la mejor de las disposiciones, pero darnos un tiempo, presidente, por favor, en una sesión con el ministro que está hoy día acompañándonos para conversar el tema. Gracias. Gracias, Tomás. Bueno, ese fue el acuerdo de la sesión anterior. Yo todavía no lo he conversado con el ministro, pero me comprometo a conversarlo con él para buscar una fórmula que permitiera tener un espacio de diálogo, independiente de lo que el ministro quiera señalar en este momento. Señor ministro. Presidente, perdón, el diputado Rosas, entiendo que sobre este mismo tema.
Sí, sobre el punto, presidente. Patricio, por favor. Sí, sobre el punto, porque muy bien explicado por Tomás y agradecer que esta comisión ha escuchado este proyecto y al ministro también que ha escuchado este proyecto que se empezó a desarrollar en la Universidad Austral gracias al descubrimiento de un nanoanticuerpo que es 100% bloqueante del virus y que se ha demostrado en las últimas semanas. Esto ha avanzado porque desde que lo presentamos la última vez al ministro de Salud y al ministro de Ciencia, se detectó que este anticuerpo, además, en las pruebas que hizo en la Universidad de Queensland en Australia, es bloqueante para están desarrollando de partida ya no algo en aerosol, sino para uso endovenoso. Y es bloqueante para la cepa inglesa, la sudafricana y la brasileña. Entonces, hay otro antecedente. Y tercero, que además la República de Corea también se integró con algunos fondos para el desarrollo y los estudios virológicos también, una especialista norteamericana para la parte de la humanización del nanoanticuerpo también se integró para trabajar eso, cuestión que pueden desarrollar para uso ya para las pruebas clínicas en no menos de 3 meses, un desarrollo de manera de hacer un uso en pacientes, digamos, en personas voluntarias. Y eso es un tremendo avance considerando que tenemos la emergencia de variantes en el mundo. Y lo otro que se demostró, el otro tema que se demostró que además no solo bloquea el virus, sino por inducción, difusión inflamatoria, lo elimina, que eso no se había podido probar, solo se había demostrado que se pegaba con mucha adhesión a la proteína Spike, pero además ahora se demostró que genera una respuesta en que lo elimina, que eso es lo último que tenemos en conocimiento de lo que nos van contando los científicos que están trabajando esto. Entonces, es un tema que yo creo que no podemos jugarnos todas las vacunas porque hemos visto que rápidamente, conforme hay más casos en distintos países, contra más casos tenga Brasil o Argentina, empiezan a aparecer las variantes. Sobre todo si hay un poco de población vacunada, empiezan a aparecer las variantes. Y eso lo vamos a tener con nuestros países vecinos, porque nosotros podemos ser líderes en vacunar, pero si nuestros países vecinos no lo hacen, van a emerger variantes ahí resistentes a las vacunas y finalmente vamos a tener que estar poniendo una dosis distinta en marzo con otra mezcla. Y eso va a generar finalmente que en ese transcurso en que se hace la otra dosis, vamos a tener pacientes que probablemente no podamos tratar. Y por eso es que la idea siempre fue de tener las dos herramientas. Por una parte la vacunación y por otra parte la terapia. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Rosa. Señor ministro, no sé, para no entrar en esta sesión en la discusión del fondo del tema, si usted tendría la disponibilidad de tener una conversación con la comisión y yo lo contactaría para ponernos de acuerdo cuándo pudiera ser. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos y todas que nos acompañan y por su intermedio, presidente, quizás abordar este tema en los siguientes términos. Nosotros le hemos propuesto a esta comisión y también a través suyo, presidente, que nosotros estamos disponibles siempre para tratar todos los temas en relación a ciencia, tecnología e innovación que esta comisión estime pertinentes. No tenemos temas excluidos y en ese sentido estamos siempre a disposición de conversar aquello que a esta comisión le parezca pertinente. Sin perjuicio de eso, sí tengo que aclarar que nosotros hace un par de semanas enviamos un oficio a la Cámara de Diputados en referencia a este tema. Lo hicimos con la mayor información posible, lo hicimos como una respuesta lo más completa posible al tema, con la información que hoy día tenemos disponible. En síntesis, nuestra postura es que desde el Ministerio de Ciencia, el financiamiento para investigación que nosotros tenemos a disposición es en su totalidad fondos concursables. Eso es la responsabilidad y la forma de proceder de este ministerio con fondos concursables. En ese sentido,
Todos nuestros fondos son evaluados por pares, eso creo que es importante mencionarlo. Aquí hay una evaluación por pares donde nosotros adoptamos un procedimiento internacional de asignación de fondos que es siempre con una evaluación por pares, transparente, y que así se asignan todos los fondos del Ministerio. Hemos también mencionado que aquí hay una ruta que seguir, una ruta de ensayos clínicos que está muy aceptada hoy día en el mundo, con ensayos a nivel preclínico y luego con las 3 fases de pruebas clínicas que nosotros hemos ya conocido para el tema de la vacuna y que hemos difundido ampliamente. Pero no solamente temas de esta ruta de la validación técnica y clínica, sino que también estos proyectos tienen una ruta de financiamiento, que también es bastante aceptada internacionalmente de cómo se van financiando las distintas etapas. Y en ese sentido, importante que esto debe entrar en una lógica de los desarrollos biotecnológicos, como muchos ejemplos que también tenemos en el país. Por lo tanto, me parece, señor presidente, que una discusión de este tema sería muy bienvenida, especialmente si podemos hacer una discusión amplia, tanto en lo técnico como en los procedimientos, y con los actores que nosotros también consideremos que son importantes para tener este debate de manera amplia, actores del sistema de investigación biomédica, actores también de nuestro sistema de financiamiento, donde así podemos tener una película un poco más integral de qué significa discutir estos temas aquí en la Comisión. Así que eso es lo que nosotros podemos mencionar en este momento, que creo que fue más o menos lo mismo que mencionamos también en nuestro oficio que enviamos a la Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Bueno, ese oficio fue leído íntegramente, además está en el correo de cada uno de los miembros de la comisión, pero en la última sesión, entendiendo los aspectos legales y reglamentarios de cómo se asignan los fondos, a la comisión le pareció que más allá de eso era interesante conversar sobre el tema para intercambiar opiniones respecto a algunas alternativas que pudieran haber más allá de los fondos concursables del Ministerio y para cotejar la información que el Ministerio tiene con la que tienen algunos miembros de la comisión, especialmente el diputado Rosa y el diputado Hirsch. Yo no sé, ministro, si usted está en condiciones hoy de comprometer su asistencia el próximo miércoles y podríamos dedicar la reunión a eso, o me lo confirma posteriormente. Y porque es distrital, presidente. Sí, y nosotros, perdón. Y nosotros estamos la próxima semana. Sí, no, la próxima semana es distrital, así que tendría que ser, yo no sé si la comisión podría estar disponible y el señor ministro, por supuesto, para identificar una hora mañana en la tarde o durante el día viernes. No sé los miembros de la comisión, porque si no, la otra alternativa es hacerlo la semana siguiente a la semana distrital. Presidente, yo creo que deberíamos fijar una reunión con un poquito más de tiempo. Creo que hay que convocar a los actores que yo creo que es importante que escuchemos. Y en ese sentido, creo que si nos damos, si la próxima semana no es posible, que la fijemos para después. Y así podemos convocar a todos aquellos que nos puedan dar su opinión al respecto. Muy bien. Entonces, ¿les parece que la convoquemos para el miércoles siguiente a el acto electoral del 15 y 16? Señor ministro, ¿le parece? Sí, yo creo que esa semana, señor presidente, podríamos evaluarlo si es que tenemos tiempo acá, sin duda. Bueno, muchas gracias. Así lo acordamos entonces. Muy bien, entrando al objeto de esta sesión que ha sido citada a fin de iniciar la tramitación del proyecto de ley
de reforma constitucional iniciado en moción, que modifica el artículo 19, número 1 de la Carta Fundamental para proteger la integridad y la indemnidad mental con relación al avance de la neurotecnología, boletín número 13827-19, en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Al ministro ya le hemos dado la bienvenida y entiendo que debería estar el senador Girardi. Sí, ahí lo estoy viendo, senador. Yo creo que le vamos a dar la palabra primero al senador, que es de alguna manera autor o coautor de esta iniciativa tan importante y tan trascendente, para que nos pudiera ilustrar respecto a los fundamentos y a los alcances de este proyecto, para después tener los comentarios del Ministerio de Ciencia a través del ministro Cubi. Senador Girardi, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, Jaime. Presidente, mira, saludarlo a todos, a Andrés, a Diego, a Tomás, a Patricio, veo a la biblioteca también, a Jorge ahí, veo a los parlamentarios, algunos, a Jorge Brito también. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto que yo considero muy interesante porque tiene una característica, un proyecto colaborativo. Y además porque es una iniciativa que nació del Congreso del Futuro, que ustedes conocen muy bien, son parte de él. Rafael Yuste es uno de los científicos más importantes a nivel mundial en neurociencia. Fue el mismo Andrés que nos recomendó años atrás que lo invitáramos al Congreso del Futuro, porque era el director del proyecto BRAIN a nivel mundial, así como Clinton quiso aportar a la humanidad con un fondo gigantesco para el descifrado del genoma humano. Obama tenía mucho interés en el desarrollo de la inteligencia artificial y en el análisis y en la investigación sobre el cableado del cerebro humano. Todo lo que se ha avanzado, yo diría lo más importante, en materia de inteligencia artificial es una emulación del neocórtex a través de funciones matemáticas que son los algoritmos. De hecho, la revolución más importante de la inteligencia artificial se llama el aprendizaje por reforzamiento, aprendizaje profundo por reforzamiento, y es una emulación del funcionamiento de la corteza visual. Entonces había mucho interés en lo que va a ser la principal tecnología de la humanidad, que es la inteligencia artificial, por parte de Estados Unidos y de Obama, y creó un fondo gigantesco de recursos parecido a lo que había hecho Clinton con el genoma humano, y fue Rafael Yuste uno de los coordinadores. Él es profesor de la Universidad de Columbia y dirige cerca de 700 centros a nivel mundial de neurociencia. Entonces, Rafael vino 3 veces al Congreso del Futuro invitado, y cada vez vino con un planteamiento muy parecido al proceso que vivieron los científicos que desarrollaron la energía nuclear, que comenzaron a advertir no solamente sobre sus usos benéficos, pacíficos, sino también sobre los usos que podían ser cuestionables para la humanidad y para el ser humano. Y Rafael comenzó a plantear ya muy abiertamente que, si bien la inteligencia artificial era fundamental para la sobrevivencia de la humanidad, que sin esa tecnología probablemente no vamos a poder enfrentar los desafíos del futuro, estas neurotecnologías tan avanzadas estaban teniendo problemas, o podían generar problemas, que era necesario regular para garantizar el uso pro-humano, pro-libertad, pro-humanidad de esta tecnología. Y lo que no podía pasar es un poco lo que nos pasó con la inteligencia artificial usada por las plataformas. Hoy día las plataformas se han apropiado de esta tecnología, han privatizado Internet, Google, han creado una colonización del territorio del futuro donde vamos a habitar con más, yo diría, más tiempo dedicado a ese espacio que es el ciberespacio. Y por lo tanto hoy día estamos a merced de la neuroprogramación que hace las plataformas chinas y americanas, de la captura de datos, etcétera, etcétera. Y ya regular, y vimos la experiencia australiana cuando intenta regular una punta al iceberg de esto, es muy difícil por el poder ya que han generado estas plataformas, y por lo tanto se hace muy difícil para la humanidad democratizar el futuro que está siendo capturado y manipulado por estas gigantescas plataformas que se han apropiado
monopólicamente el desarrollo de la inteligencia artificial y el control de los datos, que es el combustible que mueve los algoritmos y produce la inteligencia artificial. Entonces, la reflexión era que eso no nos podía pasar en una tecnología que es todavía más potente, porque finalmente las plataformas y los algoritmos nos pueden predecir, anticipar, leen patrón, igual que nuestras neuronas cerebrales pueden modificar las conductas, pero necesitan de nuestros datos. Hay una intermediación, que son los datos. Y acá lo que planteaba Rafael Yuste, que además yo creo que lo podríamos invitar, yo creo que va a estar muy disponible a poder participar de una sesión, es que ya estas neurotecnologías podrían ir a atravesar la última frontera, es decir, sin necesidad de datos, mediante poder leer directamente la función cerebral y poder leerla desde el punto de vista de poder saber lo que una persona está pensando, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus emociones, cuál es su inconsciente. Pero también lo que señala Rafael es que si uno puede leer las emociones, los sentimientos, el inconsciente los puede escribir. Y podría introducir en los cerebros de las personas, sin que ellas tengan conciencia, historias de vida, sentimientos, emociones, odio y amores, y evidentemente hacer vulnerable al humano en su dimensión más profunda, porque la mente somos nosotros. Nosotros somos un ecosistema neuronal de todas las estructuras del ecosistema nervioso, que no solamente el cerebro y todas las conexiones que tiene también en nuestro cuerpo, pero de ahí emerge nuestra conciencia, nuestras emociones, nuestra inteligencia. Y eso podría ser vulnerable en la medida que estas neurotecnologías no solamente atenten contra los resquicios más profundos de tu intimidad y tu privacidad, al develar, a ser totalmente transparente al humano, sino también de poder introducir en su cerebro, en su mente, procesos que no son propios de su creación, sino que serían productos de diseño de inteligencia artificial o de manipulación. Y evidentemente esta advertencia hizo que, nosotros empezáramos a discutir, de hecho se planteó en por lo menos 2 de los congresos del futuro esta advertencia, y luego esto se vio acelerado cuando Elon Musk en Neuralink comenzó a plantear ya la industrialización de esta tecnología. Y lo que estamos viendo es que el 23 de agosto del año pasado, por ejemplo, Elon Musk anunció ya el desarrollo de interfaces cerebro-cerebro y cerebro-máquina, que van en la dirección de lo que estamos hablando, y al mismo tiempo, ya, por ejemplo, nosotros sabemos y tenemos la información que Facebook ha desarrollado ya cascos craneales que son capaces de poder sentarse frente a un computador y poder escribir el computador solo con las señales de la mente, del cerebro que emergen sin tener ningún tipo de intermediación. Entonces, estamos en una frontera donde esto va a ir muy acelerado. Yo solo quiero recordar que el campo de la neurociencia es uno de los más importantes del planeta, que la inteligencia artificial progresa hoy día 100 veces de un año a otro, que en 2 días se acumula combustible, que son los datos equivalentes a todos los datos que hubo del 2003 al pasado, o sea, un combustible evolutivo gigantesco, y que la capacidad de memoria está evolucionando y se está duplicando cada 18 meses, y la era cuántica que va a montarse a duplicar cada segundo. No sé, uno no puede hacer una previsión lineal de lo que va a ser el impacto de esta tecnología, sino que si las mira en el tiempo, lo que vamos a vivir es un fenómeno totalmente disruptivo y aceleradísimo del desarrollo de todo este campo, que es el campo estratégico, el campo geopolítico del futuro. Entonces, la idea que tuvo Rafael, y por eso digo, yo no me quiero apropiar de una iniciativa que surge del mundo científico, ellos consolidaron y crearon un grupo, el Morningside Group, que es un grupo de los 25 de científicos y científicos más importantes del planeta en materia de neurociencia y con otras disciplinas también, y crearon una comunidad científica tal vez de las de más alto nivel, coordinados con nosotros, y hicieron una primera publicación estableciendo las bases científicas de la revista más importante del planeta, que es Nature. A partir de eso, nosotros podemos establecer una evidencia científica que esto era un tema relevante, que tenía fundamento, y a partir de eso se creó un proceso que a mí me parece que tiene que ver con la democracia que viene. Estos temas ya no se desenvuelven en la escala del Estado Nacional, que va a ir siendo superado justamente por esta era digital, que está en cierta manera generando una obsolescencia programada de todo el chasis institucional, y por lo tanto nosotros tenemos que ir adecuando nuestras instituciones, nuestra democracia a este mundo complejo y acelerado, a este mundo líquido,
Y lo que hicimos fue generar un piloto de una primera iniciativa, yo diría a nivel global, de democracia transnacional, es decir, donde los científicos más importantes del planeta, coordinado con todas nuestras universidades más relevantes, pero aquí participaron directamente y activamente la Universidad Católica con su rector que es médico, con todas sus facultades que participaron en la elaboración de esta estrategia y de estos contenidos, más el rector de la Universidad de Chile con sus principales facultades de medicina, derecho, Enio Vivaldi, que además es un neurocientífico. Y además esto yo creo que lo interesante es que tuvo una transversalidad científica de la ciencia más elevada a nivel mundial, junto con nuestra ciencia más elevada, con nuestros intelectuales, participaron filósofos, expertos en ética, pero también transversal en lo político, porque bueno, en nuestra comisión esto fue sustentado y apoyado desde la UDI hasta el Partido Socialista y con una participación muy activa del gobierno a través de Andrés Kuhn, que además es justamente un neurocientífico, y justamente logramos desarrollar y redactar un proyecto de ley colaborativo en materia de reforma constitucional en la idea de establecer un nuevo derecho humano que evidentemente en 1948, cuando se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, no existían estas neurotecnologías, establecer un nuevo derecho humano, que son los neuroderechos, que tiene que ver justamente con los aspectos de libertad, autonomía, libre albedrío del ser humano, y garantizar que estas tecnologías tenemos que usarlas a futuro, tenemos que propender a desarrollarlas, pero estas neurotecnologías nunca se podrán usar contra la autonomía, la libertad, el libre albedrío, el control del humano, y además garantizar que estas neurotecnologías tengan un criterio de equidad, porque evidentemente aquellos que puedan acceder, y si hay otros que no acceden, van a generar brechas que van a ser todavía mucho más profundas y complejas de las que hemos vivido. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar y redactar, y eso es interesante porque esto fue redactado, aunque se piense que es difícil, fue redactado de manera colaborativa. Estos 25 neurocientíficos trabajaron con nuestros académicos intelectuales, con el gobierno, y consensuamos una redacción que luego se consensuó con el propio Ministerio de Ciencia, que tuvo una participación muy activa, y se elaboró esta primera propuesta de una reforma constitucional, que es la que ustedes tienen acá, y además nosotros ya estamos discutiendo una ley, porque lo que hace esta reforma constitucional es establecer una modificación del número 1 del artículo 19 de la Constitución Política, donde establece justamente esta garantía de la integridad física y psíquica, y establece también que una ley va a regular posteriormente todos los aspectos de resguardo de la actividad cerebral y de toda la información proveniente del cerebro, porque la mente es lo que emerge, son los datos en la mente y nosotros somos la mente. Y además presentamos un proyecto de ley que seguramente va a llegar también a esa comisión, dado que ya se está tramitando la Comisión de Futuro del Senado, que establece un estatus especial para los datos neuronales o para los datos mentales, que los asimila a una lógica de órgano, igual como en materia de trasplante y en materia de ley de donación de órganos y de que establece, yo soy autor de esa ley, que establecimos justo que había una sanción penal al tráfico de órganos. Entonces, los datos neuronales, los datos mentales tendrían un estatus equivalente a un órgano y no se podrían usar, y sí se podrían usar esos datos neuronales, y esto es muy importante, con el consentimiento evidentemente de la persona, pero tendrá que haber, por ejemplo, un criterio de salud, un criterio pro vida, pro libertad, pro humanidad, pro salud de la persona, para que esos datos puedan ser usados. Nadie puede decidir si se hace un trasplante de corazón. Hay una decisión de un equipo de salud, una decisión que lo trasciende a esa persona, pero evidentemente tiene que contar con la autorización de esa persona. Y hoy día estos datos o estas tecnologías pueden ser usadas para el beneficio de la humanidad en muchos ámbitos, como son problemas neurodegenerativos, como son problemas como Alzheimer, como Parkinson. A futuro probablemente también podrán ser usados en problemas que tienen que ver con esquizofrenia y otros, teniendo que los problemas de salud mental son los problemas lejos de primera prevalencia. Hoy en la humanidad, Chile por sí solo tiene más de 500.000 personas que tienen problemas neurodegenerativos. También entonces estas tecnologías van a ir evolucionando y ayudándonos a enfrentar problemas de salud. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Que esta ley ha tenido un impacto, esta iniciativa, un impacto mundial. De hecho, en Naciones Unidas,
secretario general de Naciones Unidas, ha estado interesado en tomar esta ley y usarla como modelo. También el gobierno español, también el equipo del presidente de Estados Unidos se comunicó de Biden con Rafael Yuste, y la idea justamente es que Chile, a pesar de que somos un país en la periferia, un país en el fin del mundo, bueno, hoy día da lo mismo en el lugar donde está en esta era digital, y podemos estar también en el centro de estos debates. Y Chile está siendo hoy día considerado como uno de los modelos, o tal vez el único modelo a nivel mundial, donde se está desarrollando esta alianza de la ciencia mundial con el mundo, en este caso de decisores gubernamental y parlamentario, y justamente en una alianza de la ciencia mundial con la ciencia chilena, que ha sido muy interesante. Nosotros, bueno, ya hemos tenido solicitudes de parlamentos de muchos países. De hecho, la presidenta de la UIP, la Unión Parlamentaria Mundial, nos pidió esto, ya se entregó este documento, esta iniciativa, para que se discutiera en otros parlamentos. Tenemos que Werner Herzog, el director de cine, participó presencial, o sea, en un Zoom en la comisión, porque están desarrollando un reportaje que Herzog está haciendo sobre esta ley de neuroderecho. Ya vino a Chile su equipo, están ahora trabajando con Rafael Yuste en Columbia, en Washington, y nosotros creemos que esto va a tener gran impacto. El presidente Piñera se reunió con nosotros más allá de las diferencias que uno pueda tener. Yo tengo que reconocer el rol activo que han tenido y interés en esto. Ha tenido varias reuniones con la comisión. El presidente Piñera está interesado en llevar este tema a Prosur. De hecho, ya se comunicó con Prosur, tuvo conversaciones con presidentes europeos, y por lo tanto nosotros no tenemos ningún problema que esto sea una iniciativa no propietaria, o sea que es colaborativa, es un proceso emergente de la colaboración. Yo no soy autor de esto, soy un colaborador a una autoría que me parece que lo más interesante que tiene es que une la ciencia mundial, la intelectualidad chilena, la ciencia chilena, nuestro gobierno, nuestros parlamentos, y me parece que es muy interesante el proceso que se está llevando adelante en el cómo y en el contenido. Así que eso en términos generales, y yo quiero agradecerle al presidente de la comisión, a Jaime, la importancia que le ha dado este tema, y a todos ustedes, y decir que hemos trabajado codo a codo con Andrés Kuf en esta materia, y con Diego, y esperamos que podamos seguir haciéndolo así en este proyecto y en lo que viene, que son la ley de neuroderecho propiamente tal. Gracias, presidente. Presidente, está sin audio. Ahora sí. Ahora sí. Ya, muchas gracias, Guido, por tan interesante introducción, que naturalmente nos va a llevar a un análisis profundo de esto, y desde luego la comisión tendrá la mejor disposición para avanzar en una iniciativa tan significativa como esta. El ministro Kuf, yo sé que ya estuvo en el Senado, que ha estado vinculado con esto, pero igual dentro del ámbito de esta comisión quisiéramos escuchar las opiniones y comentarios que el ministerio tiene respecto a esta iniciativa. Ministro, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludar también a través suyo al senador Girardi. Primero, presidente, quisiera agradecer la oportunidad de poder discutir este proyecto aquí en la comisión de la Cámara. Este proyecto ha contado con una discusión muy rica de científicos, de miembros de la academia, pero también de mucha gente vinculada más bien al ámbito del derecho, a constitucionalistas, y por lo tanto la discusión ha sido bastante amplia en su contenido. Y además de eso, da pie esta discusión de reforma constitucional para lo que mencionó el senador Girardi, que es después la discusión del proyecto de ley. Por lo tanto, se ha avanzado de una manera bastante ordenada, de primero entonces analizar esta reforma
constitucional y luego entonces que esto sea el punto de partida para el proyecto de ley. Nosotros como Ministerio de Ciencia hemos estado activamente involucrados en esto. El presidente Piñera desde un comienzo mostró interés en la reforma constitucional y el proyecto de ley, y nosotros como Ministerio de Ciencia, y en particular aquí con la asesoría también de Diego Izquierdo, que es mi jefe de gabinete, que nos ha ayudado muchísimo, hemos podido entonces participar bien activamente de la construcción de esta normativa. Ahora, en relación a el contexto, yo creo que es importante en este momento particular, digamos, de una revolución tecnológica muy acelerada, de descubrimientos científicos que realmente avanzan de una manera vertiginosa, de que podamos tener las capacidades en Chile de repensar permanentemente los temas relacionados con ciencia y con tecnología y en relación a cómo afectan, ¿cierto?, nuestros derechos fundamentales y también cómo nos aseguramos que estos avances científicos y tecnológicos, que nosotros siempre sabemos que cualquier avance científico y tecnológico puede generar beneficios, pero también conlleva riesgos. Y cómo hacemos ese análisis pensando que la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de las personas, debe de alguna manera propender al bienestar de las personas, a que favorezca de manera equitativa a todas las personas en temas tan amplios, digamos, como un desarrollo económico sustentable o el bienestar social, en este caso también en relación a la libertad y los derechos de cada uno de nosotros. En ese sentido, entonces, en este avance tan significativo de la ciencia y la tecnología, creemos que es fundamental que tengamos esta discusión permanente a nivel de los derechos fundamentales que se debiesen resguardar para que las personas entonces podamos hacer frente a las amenazas de un desarrollo científico cada vez más acelerado. Junto con eso también hay que considerar, como también lo mencionó el senador Girardi, que estos son temas que muchas veces trascienden las fronteras y por tanto también hay que hacerlo en un contexto internacional y más aún en un tema tan relevante como el tema de datos. Es uno de los ámbitos donde la ciencia y la tecnología realmente está mostrando un avance muy significativo y cómo entonces tenemos que avanzar en la reflexión sobre el uso de datos, tanto el uso de datos personales como el uso de datos no personales, y tenemos que entonces avanzar también en nuestra regulación respecto a ese tema que es absolutamente fundamental para el futuro. Nosotros hemos dicho, un Ministerio de Ciencia y una comunidad científica permiten capacidades y evidencia para el desarrollo de un país, y eso requiere de información, requiere de datos, y en este contexto también es importante que tengamos muy presente aquellos datos que son de carácter personal y aquellos también que no lo son y que también requieren entonces nuestra atención. En ese sentido, señor presidente, creemos que el propósito de esta reforma constitucional realmente debe apuntar al resguardo de la vida, de la integridad física y psíquica frente al desarrollo científico y tecnológico y en particular frente al desarrollo de las neurotecnologías y las neurociencias, que es lo que compete a esta reforma propiamente tal. Y en ese sentido nos hemos enfocado en la discusión, en realmente cuál debe ser el contenido de esta garantía. Y nosotros hemos trabajado, como mencionó el senador, junto con un equipo técnico de todos los senadores y senadoras de la comisión para poder, digamos, atender a este proyecto de reforma constitucional realmente en esa línea, ver cuál debe ser el contenido de esta garantía. Y en ese sentido, hay temas relevantes que considerar respecto a una reforma constitucional. Esto modifica nada menos que el artículo 19 de la Constitución, y por lo tanto debemos velar por cuidar la estructura de este artículo 19 en base a garantías que abarcan entonces
y que abarca esta modificación y también la jerarquía que debe mantenerse, que debe resguardarse, evitar incorporar también contenidos que estén en otras garantías, mantener la estructura propia de la misma garantía y evitar tener problemas de jerarquización dentro de esta garantía constitucional. Eso han sido, de alguna manera, las motivaciones que hemos tenido para abordar, entonces, esta reforma constitucional, cuidando, entonces, jerarquía, cuidando también la armonía interna y externa también de este artículo. Y yo creo que, para ser muy breve, nosotros, en relación a la reforma, al proyecto de reforma que se presentó en la comisión, nosotros presentamos, señor presidente, una indicación a esa propuesta de reforma que abordó los siguientes objetivos. Primero, establecer en el artículo 19, número 1, un párrafo que en sus principios rectores sea aplicable a las neurotecnologías y las neurociencias, que era el objeto entonces de la reforma. Mantener la estructura y la jerarquía de nuestro sistema de garantías, evitar que esta reforma tuviera consecuencias indeseadas en otras dimensiones de la garantía o en otras garantías, y entregar un marco para que la regulación de elementos operativos o ejecutivos pueda establecerse por vía legal, pensando en el proyecto de ley de neuroderecho que se está hoy día discutiendo en la comisión también. Y en lo central, nosotros propusimos que el avance de la ciencia y la tecnología debe estar al servicio de las personas. Ese fue lo central de nuestra indicación. Esta indicación se trabajó en un marco de colaboración con la comisión y se acogió un poco esta lógica y aparte de esta indicación que tenía que ver con la ciencia al servicio de las personas, se incorporó entonces una remisión directa a la ley y además la comisión estableció que era necesario tener también una relación con las neurotecnologías. Y por lo tanto, creemos, señor presidente, que con la indicación presentada por nosotros, por el trabajo colaborativo que se hizo en la comisión, se llegó a un acuerdo de redacción que nosotros creemos que pone entonces lo central, que es la ciencia y la tecnología al servicio de las personas, nos orienta luego a regular el contenido de esta reforma en la ley y hace particular mención a las neurotecnologías. Ese creo yo que es, en síntesis, el resultado del trabajo en el cual nosotros nos involucramos y nos involucramos, como mencionamos al principio, en un espíritu colaborativo con la comisión, y la redacción final surgió desde la comisión por un consenso entre todos los senadores y senadoras que la componen. Yo creo que con eso, señor presidente, es un muy breve resumen de lo que fue nuestra participación y de lo que ha sido también el trabajo que estamos comenzando en relación al proyecto de ley sobre los neuroderechos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Bueno, creo que tenemos la opinión tanto del Senado a través del senador Girardi como del Ejecutivo. Y bueno, abriríamos una ronda de consultas, opiniones, alcance sobre un tema tan vasto y tan significativo para el futuro de la humanidad. Así que, dicho eso, se ofrece la palabra. Soledad, ¿tú me ayudas para ver si alguien está pidiendo la palabra? No veo a nadie pidiendo la palabra en este momento, presidente. Bueno, entonces, mientras algún otro miembro de la comisión se decide, yo quisiera
Guido, a partir del hecho que señalaste de que el sistema de Naciones Unidas, a través de su secretario general, estaba interesado e involucrado con esta iniciativa, y a partir del hecho que las plataformas sin duda están haciendo inversiones colosales, algunas de ellas, en estas tecnologías. Si ustedes en este trabajo colaborativo se pensó o se acordó buscar la forma de que una declaración similar a la que estamos discutiendo de reforma constitucional se pudiera incorporar a algunos de los instrumentos universales del sistema de Naciones Unidas respecto a la protección de los derechos humanos, dentro de lo cual cabe, creo yo, esta temática, pero que esas declaraciones son demasiado genéricas, ¿no? Entonces, no sé si eso lo han visto, lo han conversado, y a qué conclusiones han llegado. ¿Alguien más? Gracias, presidente. Mira, lo que nosotros estamos trabajando justamente en esa dirección. Yo que, por ejemplo, se está haciendo un documental de esto, por Herzog va a colaborar en esa dirección. Nosotros este tema ya llegó a la OEA, por ejemplo, está puesto como un tema de discusión de la OEA, el tema de neuroderecho. Bueno, está la discusión que yo te señalaba de Naciones Unidas. Hay muchos países que han tenido interés en esto, y esto es como, yo diría, la punta del iceberg, porque yo creo que tenemos que empezar a entender que el mundo que vamos a habitar es otro mundo, no es el mundo del territorio de lo que uno podría llamar lo que nuestro cerebro recrea, o este mundo virtual biológico que nuestras neuronas recrean. Vamos a vivir un mundo creado por la inteligencia artificial, que es cuando estamos en Zoom, cuando estamos en Internet, cuando estamos en Netflix, estamos viviendo en otro territorio que tiene otras fronteras. Y por lo menos a muchos nos parece que el desafío de la humanidad futuro es democratizar ese territorio. Y de hecho, puede que a ustedes les interese, estamos ya programando un encuentro con los principales neurocientíficos a nivel mundial de adicción a los sistemas digitales. De hecho, tuvimos una reunión, hemos tenido 2 reuniones con el National Institute de Dependencia de Droga americano, que depende del National Institute of Health, que tiene un presupuesto también de $2.000 millones, que es la entidad más importante del mundo en adicciones, que lo dirige Nora Nolbo, que es la bisnieta de Trotsky, además, que está en Washington, y estamos preparando un seminario donde estamos reuniendo algo así parecido al Morningside Group que creó Rafael para el tema de las neurotecnologías y la capacidad o su uso y sus derechos humanos. Estamos preparando un trabajo que un poco, en cierta manera, involucren también en lo que está pasando, cómo hay una otra forma de desarrollar neuroprogramación, pero que se hace en forma indirecta a través de los algoritmos de los cerebros, que hace que las personas nos hagamos adictas. De hecho, yo, por ejemplo, lo primero que hago en la mañana es mirar esto, lo último que hago en la noche, y cada vez que hay un pito que me llega un mensaje, tengo un sentimiento irrefrenable de sentir que me estoy perdiendo algo, y eso es una adicción. Y todos estos mecanismos están hechos para ser adictos a las personas, porque la gran disputa hoy día, así como la disputa del siglo XX fue la disputa por el petróleo, y que fue la geopolítica determinada por quien controlaba los pozos petroleros, hoy día la geopolítica es por el control del combustible, que son los datos, y la gran disputa que hay hoy día ya no son los pozos petroleros, son los cerebros de los seres humanos, y por eso que todas las estrategias de todas las plataformas, a través de falsa gratuidad de aplicaciones que parecen
gratuita, pero que se financian monetarizando los datos, la principal estrategia es generar adicción para mantener permanentemente capturada la atención y poder extraer datos. Todo este tema es un tema que ya no es ni izquierda ni derecha. Yo creo que ni nuestra izquierda ni nuestra derecha tienen respuesta frente a ese tipo de ámbito y que yo creo que requiere justamente avanzar. Entonces, nosotros estamos en eso como una etapa posterior a esto de avanzar en estos dos proyectos de ley, pero tenemos la convicción, presidente, que tenemos que establecer en la Declaración Universal de Derechos Humanos los neuroderechos como un nuevo derecho humano, porque no existe como derecho propiamente tal. Y bueno, hemos tenido algunas conversaciones, vamos a intentar tener una reunión con la presidenta Bachelet, pero es muy importante que esto lo inicie Naciones Unidas y que lo inicie por lo menos la OEA en nuestro ámbito. Y yo quiero valorar que el presidente Piñera, como le señalaba, va a plantear esto en Prosur y lo quiere plantear en las próximas reuniones con el presidente de Europa. Yo entiendo que ya habría tenido una conversación, nos señaló a la comisión con el presidente francés, pero la idea nuestra es ir avanzando, no es apropiarnos de esto, sino ser un colaborador a la difusión de esto, y nos parece muy importante que sea Chile el país que se transforme en el epicentro de esta conversación. A nosotros ya nos ha tocado, a Rafael y a mí, por lo menos, tener contactos con medios de Argentina, de España, de Francia, de televisión española, donde esto ya está tomando como una vía propia y nos importa más bien colaborar a la toma de conciencia de esto, pero creemos que esto se tiene que institucionalizar y bueno, y aprobado esta ley, tanto por el Senado y la Cámara de Diputados, vamos a poder tener un instrumento de difusión y de colaboración al desarrollo de esta preocupación a nivel mundial. Muchas gracias. No sé si alguien que tiene alguna consulta, comentario. Yo tenía otro comentario, Guido. Tú mencionaste, y me parece obvio, que en el ámbito del tratamiento de ciertas enfermedades neurológicas, Alzheimer, esquizofrenia, naturalmente es un ámbito deseable de aplicación de esta tecnología, pero si ustedes seguramente lo han visto, ¿cómo se define la frontera entre lo que es permisible en términos, sobre todo de enfermedades mentales, y lo que invade la privacidad y el derecho a la dignidad de las personas? Yo no sé si eso en el proyecto de ley se va a abordar. Bueno, esa discusión se ha abordado y está permanentemente planteada. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros llegamos a un nivel de desarrollo tecnológico donde por primera vez el humano no solamente modifica el software, sino puede modificar su hardware, o sea, puede modificar su estructura humana. Aquí hay una discusión más de fondo, que yo creo que es importante hacerla evidenciarla, hacerla visible, que hay una discusión de que hay una visión ideológica que pretende terminar con Homo sapiens y terminar con el humano y plantea el mejoramiento del humano, y hay una visión que está muy radicada en Google y en Ray Kurzweil, que es el jefe de ingeniería de Google y que es el fundador de la Singularity University, que tiene una visión donde dice que el ser humano es un algoritmo biológico pero que está obsoleto y tiene que mejorarse y tiene que reactualizarse igual que una página web. Eso significa el fin del humano. De hecho, ellos están trabajando activamente y muchas de estas plataformas americanas están inspiradas por esa visión. De hecho, el otro ideólogo de ahí es Peter Thiel, que fue uno de los principales inversores en esta nueva tecnología que es el aprendizaje profundo por reforzamiento. Él era dueño de PayPal, fue uno de los principales inversores de riesgo en Facebook, es uno de los personajes, yo diría, más influyentes en los sectores conservadores americanos. Aquí hay una visión ideológica. Y yo creo que la confrontación a futuro va a ser una confrontación de quienes están por la continuidad del humano y los que están por terminar con el humano. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque
ya tú con CRISPR-Cas9 puedes ir modificando la estructura genética de los seres vivos, no solamente los humanos. Y acá la discusión va a estar justamente la que tú planteas, presidente, en el sentido de que una cosa es tratar los problemas de salud, poder restablecer aspectos neurológicos en personas que por problemas neurodegenerativos los han ido perdiendo, por ejemplo, Alzheimer o Parkinson, pero lo otro es el mejoramiento, es decir, hay muchas personas, Elon Musk, por ejemplo, es uno de ellos, que ha venido sosteniendo que por qué desarrolla su interfase de cerebro-máquina Neuralink, que es una industria. Bueno, ustedes se dan cuenta, el poder de las plataformas ya han ido reemplazando a las universidades, son los principales desarrolladores de inteligencia artificial, de nanotecnología, de biología de síntesis, son ellos que están yendo a Marte. Ustedes se dan cuenta que no es la NASA, no es Estados Unidos, no es Francia, los que van a, salvo China. China es el único que se comporta como Estado que van a Marte, es Elon Musk, que está pensando en el 2026 poner la primera colonia de seres humanos en Marte. Eso es una lógica muy poderosa, pero ¿qué es lo interesante? Que Elon Musk plantea que la única manera que vamos a poder competir con la inteligencia artificial, donde las brechas van a ser gigantescas, porque nuestra capacidad de memoria es la misma hace 60.000 años, nuestra velocidad biológica de nuestras neuronas debe ser cerca de 120 metros por segundo. En cambio, los sistemas inteligentes artificiales van a 300 millones de metros por segundo, con una capacidad de memoria que va a ser infinita, y con una velocidad de combustible, de datos, que van a permitir eso, que va a ser gigantesca. Yo decía, cada 2 años se produce la misma cantidad de datos que con toda la humanidad desde el año 2003 hacia atrás. Entonces, y ahora con Internet de las cosas, esto va a ser gigantesco, por lo tanto la evolución que va a tener la inteligencia artificial y la brecha va a ser también gigantesca. De hecho, acaba de estar en Chile un científico que se llama Marcus Dusortois, que plantea ya, que es un matemático, que lo más probable es que emerja por parte de los sistemas neuronales artificiales, producto de su complejidad, emerja una conciencia, emociones y capacidad de autoprogramarse, que es lo mismo que plantea Nick Bostrom, uno de los físicos, filósofos más importantes, que está planteando junto con Stephen Hawking, se lo planteaba también con Max Tegmark, otro grupo de científicos muy importantes que establecieron un encuentro en el año 2016 de cerca de 60 de los más importantes científicos, planteando el riesgo de controlar la inteligencia artificial porque podría superar la inteligencia humana y sería el último invento de los humanos. Pero todos estos temas éticos están ahí. Entonces, la frontera, por eso que esto tiene una tremenda discusión ética y ha estado presente en toda la conversación. ¿Hasta dónde se pueden usar estas neurotecnologías? ¿Qué es lo que es una neurotecnología usada para salud o cuál es una neurotecnología, por ejemplo, para aumentar las capacidades neuronales? Esa discusión la vamos a tener que tener. Y la vamos a tener que tener porque en alguna parte se va a desarrollar la capacidad de generar aumento de la capacidad intelectual. Hoy día una persona que tiene 5 puntos más de capacidad intelectual, de coeficiente intelectual, tiene vida más larga, gana más dinero, es más feliz, se enferma menos, tiene menos obesidad, tiene menos cáncer. Piensen qué es lo que va a pasar si una persona podría tener 200 puntos más de coeficiente intelectual que otro, o 1000. El que no lo tenga va a ser una especie de totalmente discapacitado respecto al otro. Y la pregunta es qué es lo que va a hacer uno con su hijo. Si el vecino aumentó sus capacidades neuronales, ¿qué va a hacer uno con el hijo propio? Entonces, estos son temas muy complejos y que no pueden ser determinados por unos pocos, tienen que ser determinados por el conjunto de la humanidad. Por eso, esto es tan rápido que nosotros vamos a llegar muy rápido a esa conversación. Y que el ser humano, yo creo que hoy día ya está disponiendo a las neurotecnologías para poder avanzar en esto que tiene implicancia ética, que el humano hoy día es el motor de la evolución, ya no es la evolución natural. Porque en la medida que tú puedes cambiar tu hardware, puedes transformar puedes construir un poshumano, un continuador de Homo sapiens. Ahora, bueno, tal vez nadie tiene por qué decir que Sapiens era el eslabón último del desarrollo. De hecho, hace 2 millones de años éramos Homo erectus, antes fuimos Homo habilis, así, y de hecho nosotros la diferencia que tenemos con nuestros ancestros, con Homo erectus, es mínima. O sea, hoy día nosotros podríamos generar pequeñas modificaciones genéticas de aumento de capacidades neuronales a través de los genes o a través directamente
de dispositivo entre el cerebro y estaríamos hablando de algo que ya no es Homo sapiens. Ahora, ya existe el hombre cyborg, de hecho el trasplante coclear ya es una especie de ciborización. Y ya nosotros vivimos en una envoltura tecnológica, la única diferencia que es externa, pero lo más probable es que en el tiempo sean guardables, van a estar en la ropa y van a estar incorporadas al cuerpo. Bueno, todos estos temas yo creo que son parte de una discusión que los parlamentos tienen que tomar, porque el gran problema de la política y de la democracia es que va detrás de la tecnología. La gracia de este proyecto, que por primera vez vamos a ir al menos, a lo mejor, en paralelo al desarrollo científico y tecnológico y no detrás. Hoy día el gran problema y la crisis de la democracia es que, y por eso que Peter Thiel y Ray Kurzweil dicen, miren, la tecnología es incompatible con la democracia y quieren un mundo sin democracia, sin Estado, sin leyes, porque dicen que las leyes no sirven, porque la tecnología las va a superar y nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Mantener la humanidad es justamente mantener un protagonismo en la sociedad de las leyes, de las regulaciones y de las decisiones de los humanos sobre las tecnologías. Bueno, es una discusión apasionante y esta discusión además, presidente, se ha dado de manera muy activa con el equipo de ética de la Universidad Católica, por ejemplo, que son muy activos y en esto y participan a todas las comisiones. Yo creo que sería interesante que pudieran participar también en las sesiones de... Ahora, nosotros cuando hicimos la ley estuvimos hasta con el pro gran canciller para discutir estos temas. De hecho, el rector de la Católica, Ignacio Sánchez, reunió a todos los decanos, a todas las facultades y al pro canciller, y fue una discusión muy interesante también sobre el futuro del humano. Acá lo que estamos discutiendo es eso. O sea, aquí lo que se está discutiendo no solamente cómo se preserva la libertad, la autonomía, el libre albedrío, cómo se usan estas tecnologías solo en función de lo que uno podría llamar algo altruista, pro-humano, sino estamos en una discusión que es más profunda porque ya comenzó ese debate por la vía de los hechos, que es la continuidad del humano. Gracias, Guido. Bueno, nosotros tenemos que ir a la sala porque se está discutiendo y se va a votar un proyecto muy importante que tiene que ver con las ayudas a las familias. Yo comprometo la máxima diligencia para que podamos seguir tratando el proyecto y despacharlo en un plazo prudente. Y para eso les pido a los miembros de la comisión si durante los próximos 7, 8 días nos pueden hacer llegar propuestas de científicos, constitucionalistas, que pudiéramos invitar en las próximas sesiones. Yo creo que sería interesante, Jaime, perdón, si les parece, poder hablar con Rafael Yuste nosotros para que pudiera venir él, porque él es en realidad el gran protagonista de esta iniciativa. Ya me lo habían propuesto Raimundo Robert de la Biblioteca del Congreso, que está acompañando la reunión, así que ese nombre ya lo teníamos registrado y con toda seguridad que será uno de los invitados. Ahora también, Guido, señor ministro, si tienen alguna sugerencia adicional con todo gusto la acogemos, con la idea de que nos formemos la idea más completa posible de un tema tan relevante como este. Así que bueno, agradeciendo al senador Girardi, señor ministro, Diego, que siempre está acompañándonos, Raimundo Robert, de la Biblioteca del Congreso Nacional, y a todos los colegas de la comisión por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Chao.